Bien, entonces, hoy vamos a estar viendo el método ahí está, me trabé al hablar y me trabé al escribir. Variación de parámetros. Existen distintos métodos para solucionar ecuaciones de segundo orden o ecuaciones de orden superior no homogéneas, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos visto un tipo de ecuación que era AY' más BY' más CY igual a 0, pero en este caso queremos solucionar ecuaciones que sean no homogéneas, o sea, que estén igualadas, homogénea, que estén igualadas a algo distinto de 0, ¿sí? Existen otros métodos para solucionarlos. El método de coeficientes indeterminados, el método de operadores anuladores. Lo malo de esos métodos es que no son tan generales porque se restringe la forma de g de x. En los métodos anteriores que les comento que son operadores anuladores y coeficientes indeterminados, g de x solo puede tener la forma de exponencial, senos y cosenos y polinómica y alguna combinación de ellas, sí, pero por ejemplo si g de x fuera un logaritmo o si fuera cualquier otra función trigonométrica que no es senos y cosenos, pues entonces ya no se podría resolver. El método de variación de parámetros sí es un método general, sí, entonces por eso lo vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tengamos una ecuación diferencial que es no homogénea, nuestra solución va a estar dada por, o va a estar, se va a componer de dos soluciones, la solución C y la solución P, ¿sí? Y ese, muchachos, va a ser la solución de la ecuación homogénea asociada, ecuación homogénea asociada. Y YP es llamada solución particular. Recuerden que esta solución particular no se refiere a la solución de cuando yo aplico las condiciones iniciales, sino esta solución particular se relaciona con g de x, ¿sí? Entonces, quiere decir que para poder resolver una ecuación diferencial no homogénea, voy a tener que hacer dos procedimientos. Una para la homogénea asociada, que significa nada más igualar a 0 y resolverla por el método de la ecuación auxiliar que ya vimos. Y el otro método va a ser para encontrar YP, ¿sí? En la búsqueda de YP es donde vamos a estar utilizando la variación de parámetros, ¿sale? Entonces, ¿cómo es que vamos a utilizar? Nosotros vamos a tratar de construir una YP, muchachos, que es la solución particular, que tenga la siguiente forma. U1 de X por Y1 de X más U2 de X por Y2 de X. U1 y U2 son los coeficientes que nosotros tenemos que encontrar. Y Y1 y Y2 son las soluciones de la ecuación homogénea asociada. ¿Sí? Recuerden que estas se obtienen dependiendo de los valores de M. Si M es, como era, real diferentes, reales pero iguales o complejas, ¿sí? Entonces, dependiendo de la solución de la ecuación homogénea asociada que yo tenga, o sea, de YC, con eso me voy a auxiliar para yo construir mi YP, que va a ser mi solución particular, ¿sí? Entonces, Y1 y Y2, pues ya los voy a ver conocidos, o sea, ya los voy a tener a partir de la solución que ya había obtenido antes, ¿sí? Lo que vamos a tener que construir entonces, pues son los coeficientes U1 y U2. Y fíjense que a diferencia de la YC, aquí los coeficientes son constantes, C1 y C2 son constantes, pero U1 y U2, muchachos, son funciones, entonces pueden ser, ¿cómo se llama? Pueden ser constantes, pero pueden también ser alguna función, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a construir o de dónde vamos a sacar U1 y U2? Vamos a tener la siguiente expresión. U1' va a ser W1 sobre W y U2' va a ser W2 sobre W. ¿Y quiénes son Ws? O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto?
W, muchachos, se conoce como el Wronskiano. Wronskiano. Y este es un determinante de funciones. ¿Sí? Entonces, para calcular W, nosotros vamos a tomar Y1 y Y2 y sus derivadas. ¿Sí? Recuerden que Y1 y Y2 son las soluciones que teníamos aquí en la homogénea asociada. ¿Sí? Son las que salen a partir de los valores de M en la ecuación auxiliar. Entonces, al tomar Y1 y Y2 y sus derivadas, vamos a nosotros a calcular el Wronskiano. W1 es el mismo Wronskiano que tenemos acá, pero en la columna 1 vamos a sustituir 0 y f de x. Y la columna 2 se va a quedar igual. ¿Sí? Y W2 va a ser el mismo Wronskiano original, pero ahora vamos a sustituir 0 y f de x en la columna 2. ¿Ok? Y estos van a ser determinantes de 2 por 2. ¿Sí se acuerdan cómo hacerlo? No, es este por este menos este por este. La cosa pues es que aquí no van a ser números, van a ser funciones, pero pues igual no pasa nada, nomás las multiplicamos. Entonces, al obtener esto, o sea, al obtener cada uno de estos determinantes, vamos a poder plantearnos de U1' y U2'. Una vez que tengamos esto, pues integramos cada una de ellas para poder obtener U1 y U2. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Entonces, está sencillo. Vamos a verlo con un ejemplo para que vean que... El orden, yo sí tengo, el orden de lo de la W es siempre el mismo, o sea, siempre va en el mismo orden, así como nos lo Sí, de las divisiones o así de cómo se sustituyen no, de las las... divisiones. Sí, sí, sí. O sea, W1, bueno, más bien, U1, que es la que va a acompañar a Y1, ¿sí? Siempre va a ser W1. ¿Sí? O sea, debe de cuidar ahí el orden de correspondencia, ¿no? ¿Sí se refiere a eso? Sí, maestra. Sí, entonces sí. O sea, a diferencia de en YC, que pues como son constantes arbitrarias, no importa cómo las ponga, aquí sí importa. Una vez que identifique Y1 y que no importa cuál sea Y1 y cuál Y2, ¿no? O sea, nada más, una vez que usted la identifique, entonces a partir de ahí, pues se va a ir calculando su Wronskiano y sus coeficientes. Bien, entonces vamos a ver esto con un ejemplito. Vamos a tener la siguiente ecuación. Y' menos 4y' más 4y es igual a x más 1 por e a la 2x. Entonces, evidentemente, pues esta es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, pero es no homogénea, puesto que está igualada a una función distinta de 0, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, es resolver la ecuación homogénea asociada. Es decir, vamos a tomar la misma ecuación, así la misma ecuación que tenemos, pero la vamos a igualar a 0. Una vez hecho esto, pues nosotros ya sabemos cómo resolverla, ¿sí? Tenemos que construir nuestra ecuación auxiliar. Recuerden que para esta ecuación auxiliar se propone una solución del tipo e a la mx, que se deriva, se sustituye, luego se factoriza. Y la ecuación auxiliar en este caso, pues sería m cuadrada menos 4m más 4. Y esto va a ser igual a 0, ¿sí? Recuerden que otra manera de construir la ecuación auxiliar, pues es fijándonos en las derivadas, ¿no? Esta y se deriva 2 veces, esta y se deriva una vez y esta no se deriva. Entonces, ya que tenemos la ecuación auxiliar, pues la resolvemos. Y si nos fijamos, este es un trinomio perfecto, es decir, que podemos nosotros factorizar esto como m menos 2 al cuadrado igual a 0. Por lo tanto, m1 y m2 van a ser igual a 2. Aquí, muchachos, estamos en el caso 2 de lo que vimos la clase pasada, ¿sí?
Tenemos dos valores de m que son reales, pero están repetidos. Quiere decir entonces que nuestra YC va a ser C1 por E a la 2X más C2 por X por E a la 2X. ¿Sí? Entonces, cuando teníamos valores repetidos, aunque fueran reales, una de las soluciones la multiplicábamos por una X para eliminar la dependencia lineal o para obtener una solución linealmente independiente. ¿Sí? Y entonces la solución de la homogénea asociada o mi YC, pues sería esto de aquí. Y de aquí tenemos que identificar nosotros quién es Y1 y quién es Y2. Volvemos, aquí no importa si los invierto, ¿no? O sea, si pongo que Y1 sea X por Y a la 2X y que Y2 sea el exponencial, no importa, nada más una vez que los identifique, entonces los tengo que mantener y obviamente pues cada uno se va a ir relacionando con su solución correspondiente, ¿no? Entonces no se vale invertirlos ahí en el camino. Bien, ya que tenemos Y1 y que tenemos Y2, pues tenemos que calcular los wronskianos para poder determinar o para poder plantear la forma de los coeficientes. Entonces, W, que es el wronskiano, va a ser Y1 por Y1' más Y2, bueno, no más porque nos están sumando, y Y2 por Y2'. Y Y2' pues sería una regla del producto, ¿no? Tendríamos la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de nuestro wronskiano. Como este es un E a la 2X más E a la 2X menos este por este, que va a ser X E a la 2X por 2 E a la 2X. ¿Sale? Entonces, fíjense que este término y este término se van a eliminar. Y lo que nos va a quedar nada más es E a la 4X. Este es el valor de W. ¿Sale? Ahora, vamos a calcular W1 y vamos a calcular W2. Fíjense que ¿dónde está? Aquí. En W1 y en W2, muchachos, aparece f de x. ¿Quién es f de x? F de x, ay, creo que no lo puse aquí. F de x es, al calcular la forma estándar de la ecuación. Entonces, tenemos que procurar que el coeficiente de y' siempre sea 1, ¿sí? Y lo que me queda aquí, al dividir g de x entre a, esto va a ser f de x. En este caso, en el ejemplo que tenemos, pues el coeficiente de y' ya es 1, entonces no tenemos que dividir entre nada. Y esto va a ser f de x, ¿sale? Entonces, para calcular W1, pues vamos a tomar el determinante que ya teníamos, ¿sí? El wronskiano, pero en la columna 1 vamos a sustituir 0 y f de x, que era x más 1 por e a la 2x. X más 1 por e a la 2x. Y la otra columna va a quedar exactamente igual a como ya la teníamos, ¿sí? Tendríamos x por e a la 2x, aquí es 2x e a la 2x más e a la 2x. ¿Ok? Y pues calculamos este determinante. Vamos a tener este por este, va a ser 0, menos este por este. Y tendríamos x por e a la 2x por x más 1 e a la 2x. Si nosotros simplificamos, pues aquí tendríamos x cuadrada más x por e a la 4x.
Este entonces va a ser el valor de W1. Pero es negativo, maestro, positivo. Ah, es negativo. Gracias. Sí, menos. ¿Sí? ¿Ok? Maestra, ¿se podría regresar rapidísimo a la fórmula de Sí. para sacar f de x? Ah, divide todo entre el coeficiente de y prima. ¿Sí? Ah, Si y prima tiene un coeficiente que no sea 1, tenemos que dividir todo entre eso primero. Como en el ejemplo que tenemos, pues y prima ya tiene un coeficiente de 1, no tuvimos que dividir nada. ok. ¿Sí? Muy bien. Gracias. De nada. Bueno, entonces ya que calculamos W1, pues ahora procedemos a calcular W2, ¿no? Que sería la columna 1 del Wronskiano, esa se queda igual. Esta va a ser e a la 2x, e a la 2x y 2e a la 2x. Y en la columna 2, pues vamos a sustituir 0 y f de x. F de x dijimos que era x más 1 por e a la 2x. ¿Sí? Y entonces, pues otra vez hacemos el determinante. Tenemos esto por esto, que va a ser x más 1, e a la 2x por e a la 2x, menos esto por esto, que va a ser 0. Entonces, esto me va a quedar, simplificando aquí, x más 1 por e a la 4x. Y esto es W2. ¿Vale? Ya que tenemos los valores de W, W1 y W2, entonces vamos a plantear U1' y U2'. U1', habíamos dicho que era W1, híjole, es que luego hago las Ws así como que en un solo trazo y me quedan todas feas. Y luego las hago por partes y se me olvida un palito. Pero bueno, algún día aprenderé a escribir bien. Entonces, U1' dijimos que era W1 sobre W. Y U2' pues va a ser W2 sobre W. ¿Sí? Entonces, tomando esto, vamos a tener que U1' más x por e a la 4x y W dijimos que era e a la 4x. U2' va a ser x más 1 por e a la 4x sobre e a la 4x. Entonces, pues aquí en ambos casos se puede simplificar, ¿no? Y vamos a tener entonces que U1' es menos x cuadrada menos x y U2' va a ser x más 1. Ahora, recuerden que lo que nosotros necesitamos es U1 y U2, o sea, son estas dos funciones. Si aquí estas se están derivando, entonces tenemos que integrarlas para encontrar U1 y U2, ¿sí? Entonces, U1 pues va a ser la integral de menos x cuadrada menos x y U2 pues va a ser la integral de x más 1. Y pues nada, ¿no? O sea, integramos aquí, no es nada complicado. Tendríamos menos x cúbica sobre 3 menos x cuadrada sobre 2. En este caso no se incluyen las constantes de integración, ¿sí? Y U2 va a ser x cuadrada sobre 2 más x. Ya que tenemos esto, muchachos, entonces los vamos a combinar con lo que eran Y1 y Y2 para nosotros formar nuestra YP. Y1 habíamos dicho que era E a la 2X y Y2 lo habíamos identificado como X por E a la 2X. Entonces, YP pues es U1 por Y1 más U2 por Y2. Por eso, ahorita que me preguntaban, les digo, o sea, una vez que fijan Y1, se lo tienen que llevar así,
porque U1 pues va a depender de esa forma y es lo que se tiene que multiplicar. O sea, si multiplicamos cruzado o si cambiamos los términos o los intercambiamos, pues la solución ya no nos va a quedar, ¿sí? Entonces, una vez que identifiquen quién es Y1 y quién es Y2, con esas mismas funciones son con las que van a estar trabajando en el orden dado, para calcular los wronskianos y para calcular U1 y U2. Entonces, ya que tenemos esto, pues nada más construimos YP. YP sería menos X cúbica sobre 3 menos X cuadrada sobre 2 por E a la 2X más X cuadrada sobre 2 más X por X E a la 2X. Si se puede simplificar, pues lo hacemos. YP va a ser, bueno, lo voy a poner así, menos X cúbica sobre 3 por E a la 2X menos X cuadrada sobre 2 por E a la 2X más X cúbica sobre 2 por E a la 2X más X cuadrada por E a la 2X. Y aquí podemos sumar términos semejantes, ¿no? Tendríamos menos 1/3 más 1/2 menos 1/3 más 1/2 nos va a dar 1/6 de E a la 2X, X cúbica. ¿Sí? Y luego en X cuadrada tenemos menos 1/2 más 1, pues esto va a ser más 1/2 de X cuadrada por E a la 2X. Y ya por último, pues podemos factorizar. Nos quedaría X cúbica sobre 3 más X cuadrada. ¿Sí? Esta es mi YP. O sea, esta es la solución particular que surge a partir de la forma de g de x, o sea, a lo que está igualada la ecuación diferencial. ¿Cuál es la solución general entonces? Pues la solución general habíamos dicho que era YC más YP. Y ahí pues ya nada más las expresamos, ¿no? O sea, Y sería C1 E a la 2X más C2X E a la 2X más todo esto que es YP. ¿Sí? Esta es la solución general de mi problema. ¿Preguntas? ¿Y siempre tenemos que sacar las dos, maestra, o va a haber casos en los que no nos queda una? Pues es que el problema es que para poder sacar YP a fuerzas necesita YC. Entonces sí tiene que sacar las dos. O sea, no puede sacar Ok. YP sin haber sacado la otra. Ok. Y no le van a pedir nada más YC porque pues eso es solamente para cuando la ecuación es homogénea. O sea, si la ecuación no es homogénea, pues se tienen que solucionar completa. ¿Sí? ¿Qué pasa si a mí, además de la ecuación, me dan condiciones iniciales? Pues en esta solución general yo tendría que aplicarlas precisamente para encontrar los valores de C1 y de C2. Pero recuerden que, y ya habíamos visto esto, que de acuerdo al de acuerdo al orden de la ecuación diferencial es el número de condiciones que yo necesito. Entonces, forzosamente me tienen que dar dos condiciones iniciales para poder determinar C1 y C2. Si no me las dan, pues entonces nada más llegamos hasta la solución general, como en este caso. ¿Sí? No sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda. Entonces, por ejemplo, si en un problema en dado caso no nos dan las dos condiciones, no las aplicamos. No, no se aplica. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver otro ejemplito.
Para que termine de quedar claro este tema. Entonces, vamos a tener la siguiente ecuación. 4y' más 36y es igual a cosecante de 3x. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí era lo que les comentaba ahorita al principio. Si tuviéramos cualquier otro método de solución de las ecuaciones diferenciales no homogéneas, esta ecuación en particular no la podríamos resolver porque no está igualada a una exponencial, una polinómica o senos y cosenos, ¿sí? Pero como vamos a utilizar variación de parámetros, entonces pues sí la podemos resolver. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la ecuación en forma estándar. A diferencia del ejemplo anterior, aquí sí tenemos un coeficiente con y' que es distinto a 1. Entonces vamos a dividir todo entre 4. Cosecante de 3x, ¿sí? Y pues podemos simplificar, ¿no? Esto sería 9, más fácil. Y ese pues un cuarto ahí se deja. Muchachos, por favor, por el amor de Jesucristo, no se les vaya a ocurrir hacer esto. Y no es así. O sea, no es así. El 1/4 está multiplicando a la función cosecante. Nada tiene que ver con el argumento de esto. Y entonces, por favor, traten de mantener los coeficientes fuera de las funciones trigonométricas para que luego no haya confusión. Entonces, ya que tenemos aquí la forma estándar, pues ya vamos a saber que esto va a ser f de x. ¿Sí? El 1/4 cosecante de 3x. Pero lo primero que tenemos que hacer es resolver la ecuación homogénea asociada. Entonces, vamos a tomar y' más 9y y lo vamos a igualar a 0. Construimos nuestra ecuación auxiliar, despejamos o resolvemos por fórmula general, como ustedes quieran. Y vamos a tener que m va a ser más menos 3i. ¿Sí? Entonces esto va a corresponder al caso 3, en donde los valores de m son valores complejos. Acuérdense que los valores de m complejos tienen la forma alfa más menos beta i. Entonces, en este caso particular, pues alfa vale 0 y beta vale 3. Y estos son los valores que vamos a sustituir en la forma de la solución, ¿sí? Quiere decir entonces que mi YC, o sea, mi solución de la ecuación diferencial homogénea asociada, va a tener la forma C1 coseno de 3x más C2 seno de 3x. ¿Sí? Este es YC. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Al resultado de Yese llegamos con la solución del caso 3, ¿verdad? Sí, sustituyendo los valores de alfa y beta. Bien. Entonces, ya que tenemos YC, pues de aquí vamos a identificar quién es Y1 y quién es Y2. Otra vez, no importa cómo los tomen, siempre y cuando que una vez que los tomen así, pues ya no los intercambien, ¿no? Entonces, ya que tenemos Y1 y Y2, podemos proceder a calcular nuestra YP, que sería la solución particular. Y pues como ya lo vimos, Y1, ¿cuál C1? Y1, Y2 y sus derivadas.
Entonces tendríamos este determinante. Y aquí, pues nada más hacemos el cálculo. Esto sería, este por este, va a ser 3 coseno cuadrado de 3x menos este por este, que va a ser menos 3 seno cuadrado de 3x. Entonces esto es 3 coseno cuadrado de 3x más 3 seno cuadrado de 3x. Podemos factorizar un 3. Y nosotros sabemos, porque nos lo vienen repitiendo desde secundaria, que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, mi Wronskiano va a ser igual a 3. ¿Vale? Ya que calculamos el Wronskiano, pues calculamos también W1 y W2, ¿sí? Entonces vamos a tener que W1 es igual a 0, f de x, que recuerden que esa fue la que sacamos a partir de la forma estándar, ¿sí? Que en este caso es un cuarto de cosecante. Un cuarto cosecante de 3x. Y luego aquí pues tenemos seno de 3x y 3 coseno de 3x. ¿Ok? Y calculamos el determinante. Vamos a tener este por este, que es 0, menos este por este, que sería un cuarto cosecante de 3x por seno de 3x. Recuerden ustedes que cosecante es 1 sobre seno, ¿sí? Entonces esto pues sería como menos un cuarto de cosecante, bueno, de 1 sobre seno de 3x por seno de 3x. Entonces, pues aquí este y este se dividen y me va a quedar que W1 es igual a menos un cuarto. ¿Ok? Y luego vamos con W2. W2. Vamos a tener coseno de 3x menos 3 seno de 3x, 0 y f de x. Y el determinante pues va a ser este por este, que quedaría un cuarto coseno de 3x por cosecante de 3x, menos este por este, que pues es 0. Y otra vez, nada más para simplificar aquí, pues decimos que cosecante es 1 sobre seno. Entonces, nos quedaría de esta forma. ¿Sí? Lo pueden poner, coseno sobre seno es cotangente. Si le quieren poner cotangente, póngale cotangente, ¿sí? El chiste es nada más identificar. Entonces, hasta aquí, muchachos, con los determinantes, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, ya que tenemos nuestras determinantes o nuestros Wronskianos, entonces dio, ¿qué? Un cuarto, ¿verdad? Menos un cuarto. Menos un cuarto sobre W, que nos había dado 3, creo, ¿verdad? Sí, 3. Y U2', pues va a ser W2, que es todo esto, coseno de 3x sobre seno de 3x sobre W, que es 3. Antes de pasar a integrar, vamos a simplificar aquí poquito, ¿no? Esto va a ser menos un doceavo y esto va a ser un doceavo de coseno de 3x sobre seno de 3x. Y ahora sí, para determinar U1 y U2, que al final son los coeficientes de mi YP, pues integramos. U1 va a ser la integral de menos un doceavo de x
Y U2 va a ser la integral de 1/12 de coseno de 3x sobre seno de 3x. ¿Vale? Entonces, pues U1 es lo más sencillo de todo el universo, menos 1/12 por x. U2 va a ser 1/12. Y aquí, muchachos, pues depende de cómo lo hayan planteado, ¿no? Coseno de 3x sobre seno de 3x se puede hacer completando el diferencial. Pero si utilizaron la identidad de cotangente, pues también pueden ustedes utilizar directamente la fórmula de la integral de cotangente, que es logaritmo natural de seno, ¿sí? Aquí nada más tenemos que completar el diferencial, que sería 1/3 por el 3 que tenemos en el argumento de ambas funciones. Entonces, aquí vamos a tener 1/3 por el logaritmo natural del seno de 3x. ¿Ok? Y bueno, pues U1 así se quedaría, U2 nada más la simplificamos, aquí sería 1 sobre 36 por el logaritmo del seno de 3x. Y pues ya tenemos U1, ya tenemos U2, entonces con esto podemos construir YP. YP va a ser menos 1/12 de x por el coseno de 3x, que era Y1, más 1 sobre 36 por el logaritmo natural del seno de 3x por el seno de 3x, que era Y2. En este caso creo que ya no se puede simplificar más. Sí, no, así se quedaría. Esta sería YP. ¿Sí? Y por último, la solución general, pues va a ser la suma de YC, que era C1 coseno de 3x más C2 seno de 3x más YP, que pues es todo esto. X coseno de 3x más 1 sobre 36, logaritmo natural por seno. ¿Sí? Ahí si quieren, pues pueden factorizar los senos y los cosenos y medio juntarlos, pero pues en realidad no simplificaría mucho, ¿no? Entonces, esta es la solución general. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Muy bien. Maestra, ¿por qué al momento de integrar nuestras U no ponemos la constante arbitraria? Bueno, mire. Lo que sucede es lo siguiente. Em, la YC más YP, ¿no? Entonces, si además o sea, si en las U's incluimos nuestra constante arbitraria, entonces esto sería C1 por Y1 más C2 por Y2, que es YC, ¿sí? Más, bueno, lo voy a poner aquí abajito para que se alcance a ver completo. Entonces sería C1 Y1 más C2 Y2, que es YC, más U1 más una constante arbitraria por Y1, más U2 más una constante arbitraria por Y2. ¿Sí? Que correspondería a YP. Entonces, estas constantes, pues es como si al integrar pusiéramos la constante de integración. Pero entonces, pues, si simplificamos aquí todo esto, vamos a poder hacer C1 más K1 por Y1 más C2 más K2 por Y2 más U1Y1 más U2Y2. Como C1 y K1 y C2 y K2 son constantes arbitrarias, pues la suma de una constante arbitraria es otra constante arbitraria. Entonces, pues C mayúscula, ¿no? Entonces, si se fija al final, la forma no cambia. Ok, sí, maestra. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, pues es nada más así. Yo sé que es una integración y que en teoría deberíamos describir la constante la constante de integración, ¿sí?
pero esa la vamos a dejar implícita en la solución general. O sea, cuando hablamos de esta C1 y de esta C2, pues va a incluir todas las constantes arbitrarias que multipliquen a Y1 y a Y2. Muy bien, muchas gracias. Sale pues, muchachos. Entonces, déjenme aquí detener la grabación.